Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. En este video te vamos a explicar cómo prevenir y tratar la incontinencia urinaria por esfuerzo. Los trastornos que afectan al sistema genitourinario son diversos y a veces difíciles de controlar. Entre ellos se encuentra la incontinencia urinaria por esfuerzo, que se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina durante actividades que implican algún tipo de esfuerzo físico. La edad avanzada y la obesidad son solo algunos de los factores de riesgos que pueden aumentar la presión intraabdominal o debilitar los músculos pélvicos, lo que puede llevar a una incapacidad del sistema para retener la orina acumulada. Pero me imagino que te preguntarás, ¿cuáles son los síntomas más comunes de esta afección? ¿Cómo puedes prevenirla y tratarla? Pues en este video te lo explicaremos a continuación. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. Los síntomas principales de la incontinencia urinaria por esfuerzo son la fuga de orina en situaciones cotidianas que pueden aumentar la presión alrededor de la vejiga, como por ejemplo, toser, estornudar, trotar, levantar pesas, tener relaciones sexuales y recibir un traumatismo o tropezarse. A pesar de que la incontinencia urinaria por esfuerzo puede parecer una condición inofensiva, en realidad puede provocar diversas complicaciones. Una de ellas es el malestar psicológico, el cual puede resultar intolerable en casos graves. La simple idea de que cualquier actividad física pueda desencadenar escapes de orina puede generar ansiedad, estrés, aislamiento social e incluso depresión. Es importante tener en cuenta que estas situaciones pueden ser evidentes para las personas cercanas, lo que puede empeorar la situación. Otra posible complicación de la incontinencia urinaria por esfuerzo es la irritación de la piel en el área expuesta a la orina, como la región genital, la ingle y la cara interna de los muslos. Aquellos que tienen antecedentes de dermatitis o tiña inguinal, los síntomas pueden ser aún más molestos. Sin un tratamiento oportuno, algunos pacientes pueden experimentar el empeoramiento progresivo de la enfermedad, lo que puede derivar a una incontinencia urinaria mixta, que es una combinación de incontinencia por esfuerzo y la de urgencia. ¿Por qué ocurre la incontinencia urinaria? La explicación más aceptada de la incontinencia urinaria por esfuerzo es que se debe al debilitamiento de las estructuras musculares que rodean y sostienen la uretra. Una de las posibles consecuencias de esto es que los orificios externos de la uretra no sean capaces de soportar la presión de la orina dentro de la uretra, lo que provoca la relajación de las fibras musculares y como resultado, la salida involuntaria de orina. Factores de riesgo. Hay ciertas situaciones que incrementan el riesgo de padecer incontinencia urinaria por esfuerzo. Algunas de las más significativas son las siguientes. Embarazo y parto vaginal. Durante el parto natural, pequeños traumas pueden causar daño temporal o permanente en los músculos o nervios de la pelvis. El uso de forceps puede aumentar el riesgo. Prolapso uterino. Esta situación se produce cuando el útero se desliza o prolapsa de su posición normal hacia la vagina, lo que puede ser resultado del parto vaginal. En algunos casos, el útero sobresale claramente. Edad y género. La incontinencia urinaria por esfuerzo es más común a medida que se envejece, especialmente en mujeres. Esto se debe a la disminución del tejido elástico, la degeneración nerviosa, el deterioro cognitivo, la inmovilidad y otros factores patológicos. Obesidad. El exceso de peso corporal aumenta la presión intraabdominal, lo que puede llevar a la incontinencia urinaria. Si has llegado a esta parte del video, regálanos el emoji del girasol para saber que te está gustando. Ahora continuemos. ¿Cómo se detecta? Por lo general, los síntomas de la incontinencia urinaria por esfuerzo son suficientes para que el médico pueda hacer un diagnóstico. Sin embargo, en algunos casos, se puede requerir exámenes adicionales para evaluar la condición anatómica y funcional de las vías urinarias. Estos exámenes son conocidos como estudios urodinámicos y puede incluir lo siguiente. Cistometría.
Un examen útil cuando se sospecha un origen neurológico, como la disfunción neurógena de la vejiga o algunas lesiones en la médula espinal. Videourodinamia. Una técnica innovadora que utiliza métodos de imagen que requiere contraste para evaluar el estado de las vías urinarias. Cistoscopía. Un procedimiento similar a la endoscopía digestiva que implica la inserción de un tubo flexible a través de la uretra hasta la vejiga, para evaluar la anatomía de la zona mediante una pequeña cámara acoplada en su extremo. ¿Cómo puedes tratar la incontinencia urinaria? Hay varias opciones terapéuticas que pueden ayudar a mejorar las consecuencias de la incontinencia urinaria, aunque no son una cura completa. La terapia física. Esta incluye diversos métodos que pueden aumentar la resistencia a los músculos pélvicos y los ejercicios de Kegel son los más conocidos. En mujeres embarazadas, estos ejercicios son recomendados como medida preventiva. Fármacos. Aunque la lista de fármacos para tratar la incontinencia urinaria no es muy extensa, la duloxetina, un antidepresivo, ha demostrado reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, sus efectos desaparecen al interrumpir el tratamiento. Los dispositivos específicos como las inserciones uretrales y los pesarios vaginales son opciones no quirúrgicas populares para aquellos que no desean someterse a una cirugía. Las opciones quirúrgicas se consideran las últimas alternativas debido a los riesgos asociados. Algunas técnicas quirúrgicas incluyen la colposuspensión retropúbica y la colocación de un esfínter artificial en los hombres. Recomendaciones para prevenirla. Se pueden hacer ciertos ajustes en el estilo de vida, además de recurrir a métodos físicos para controlar la intolerancia urinaria por esfuerzo. Algunas recomendaciones incluyen perder peso, dejar hábitos dañinos como el consumo excesivo de alcohol o tabaco, tratar el estreñimiento y evitar el consumo de café. La incontinencia urinaria por esfuerzo es una afección compleja que afecta negativamente la salud física y mental, pero existen diversas opciones para mejorar los síntomas. Por lo tanto, si se experimentan los síntomas, es recomendable buscar atención médica de inmediato con un médico de cabecera o un urólogo de confianza para recibir un tratamiento oportuno. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Nos vemos en otro video de Remedios Fácil 24.